Los recuerdos son el asidero de la identidad. Y la identidad de nuestra joven democracia está marcada por la justicia. Ni por la reconciliación, ni por la venganza. Por la justicia. Señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el Era orden muy jurídico importante que se internacional, respetaran todas las reglas del cierta debido clase de proceso. ¿Y por qué garantizarle el debido proceso a los que no se lo garantizaron? Porque estábamos en democracia. MDZ apeló a los recuerdos de las figuras centrales, protagonistas de un hecho inédito en el mundo: el juzgamiento a sus juntas militares. Alfonsín, por primera vez en la historia democrática del mundo, decidió juzgar a militares que dejaban el poder. ¡La autoamnistía! ¡Vamos a declarar su nulidad! El 6 de septiembre de 1930 asumió el primer gobierno inconstitucional en la Argentina. La Corte Suprema acompañó la usurpación de José Félix Uriburu y el país comenzó a atravesar una espiral de violencia cada vez más profunda. Democracias débiles, autoritarismo y censura, proscripciones, espionaje y control sobre la población. Detenciones ilegales, torturas, masacres y terrorismo, pero todo se oscureció aún más el 24 de marzo de 1976. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El golpe, que aseguró llegar para reorganizar el país, arrasó. Todos los horrores hasta ese día vistos se recrudecieron. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. La guerra de Malvinas, que usó a patriotas para limpiar la imagen política de la dictadura, no alcanzó. Lo que los terroristas de Estado quisieron levantar como una tea para iluminar el camino, terminó siendo el último clavo del cajón de los autoritarismos. La llegada de Alfonsín a la presidencia dio inicio al periodo democrático más largo desde aquel golpe de 1930. Una de sus primeras decisiones fue traer justicia. Porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de caminos cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo. Fue una decisión del presidente Alfonsín de juzgar por primera vez a los más altos militares y más altos miembros de la guerrilla subversiva, para dar un ejemplo distinto de lo que ocurría hasta ese entonces, porque nunca se había juzgado a los militares que dejaban el poder. A pesar de la decisión del flamante presidente de llevar adelante el juicio a las juntas, el ecosistema político se resistía. Peronistas, militares y otros sectores se oponían al juzgamiento. El pueblo tampoco quería saber nada con el juicio, hasta que se conoció la voz de las víctimas. Que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros
de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. El 22 de abril de 1985 se pronunciaron las palabras que comenzarían a cambiar la historia institucional argentina. Señores, de pie. Durante 231 días, los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arlanián, Jorge Valerga Araos, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio, junto con los fiscales Julio César Estracera, Luis Moreno Campo y la CONADEP, llevaron adelante uno de los juicios más importantes de los que este país tiene memoria. Pero antes, casi un mes antes de las elecciones, la Junta Militar había dispuesto la autoamnistía. Querían evitar cualquier proceso a toda costa. Sabían lo que habían hecho. De entrada, Luder, el que era candidato del peronismo, aceptó la autoamnistía que se habían concedido a sí mismos los militares antes de retirarse, porque tenía problemas internos de adentro del propio partido. Mientras que Alfonsín, que no los tenía, o si los tenía, los tendría superables, eligió y se comprometió a investigar qué había pasado, sobre todo con los desaparecidos, y también llevarlos a juicio. Aunque Alfonsín pensaba que debían ir a lo que era el Tribunal Natural, que era el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto no pasó porque fue el segundo error de los militares. No quisieron juzgarse a sí mismos. Dijeron que todas las órdenes que se habían dado eran correctas y por eso hubo un juicio. Pero antes de ese juicio hubo una comisión que yo pasé a integrar como secretaria. Era una comisión que estaba destinada a averiguar qué había pasado con los desaparecidos. Se presentaron muchísimos recursos de habeas corpus y el gobierno, el Ministerio del Interior y la Policía Federal contestaban siempre lo mismo, que no estaban detenidos a disposición de ningún juez y que no se conocía nada de ello. Y por otro lado, también me tocó investigar privaciones ilegítimas de la libertad, algunas de las cuales llevé por bastante tiempo. Y bueno, había algo anormal. Después, cuando el gobierno militar dictó la ley de autoamnistía, yo fui uno de los primeros jueces, yo creo que al día siguiente, que dicté la inconstitucionalidad de esa ley. Y bueno, son cosas que tomaron estado público. El decir el concepto que tenía, bueno, por supuesto era absolutamente consciente que era que el gobierno había derrocado a las autoridades constitucionales legítimamente electas y que ocurrían cosas raras como lo que le acabo de contar, pero nunca de la envergadura de los hechos que después pasaron por el juicio a los comandantes. Y eso fue involucrar a la gran mayoría de la sociedad a medida que se fue entendiendo y que se fue comprendiendo, en mucho por la tarea de la CONADEP, de qué era lo que había ocurrido en la Argentina. La crudeza, la violencia, la desaparición de personas, el robo de identidad, el robo de bebés, todas estas cosas tremendas que había pasado en Argentina a medida que la gente fue tomando conocimiento
no solamente en el país, sino en el mundo, fue creando algo que en definitiva fue previo a la condena en la justicia, que fue una condena moral. Y ahí ya mucha de esa gente que no sabía, no quería saber o tenía miedo, fue siendo parte activa de que esto sea una realidad, a punto tal que cuando entregamos el informe de Nunca Más, que salimos de nuestro lugar de trabajo, que era en el Centro Cultural San Martín, y fuimos a la Casa Rosada, fue ya un acompañamiento multitudinario, ¿cierto? Porque eso fue ya el común de la gente que quizás inicialmente no tenía con claridad hacia dónde íbamos y que ahí tuvo confianza y la certeza que era el camino correcto. La autoamnistía. Vamos a declarar su nulidad. Pero tampoco vamos a ir hacia atrás mirando con sentido de venganza. No construiremos el país del futuro de esta manera, pero tampoco lo construiremos sobre la base de una claudicación moral que sin duda existiría si actuáramos como si nada hubiera ocurrido en la Argentina. 7 días después de asumir, Alfonsín derogó la ley de autoamnistía. Era el inicio del camino hacia el juicio a las juntas. Acá había miedo en Argentina. La famosa frase, algo habrán hecho, algo... Todo eso estaba claramente instalado. Y poder ir contra eso, no, porque la salida hacia la democracia en la Argentina, a diferencia de todas las salidas que pasaron en otros lugares del mundo, no fue negociada. No fue un proceso de reconciliación social, fue sobre la base de la verdad y la justicia. Entonces, había un sector de la sociedad que claramente ignoraba la realidad de lo que estaba pasando. Otro sector que tenía miedo, que era consciente, pero miedo lógico. Y otros que querían conservar la impunidad. Fui a Europa y traje algunos testimonios, pocos, muy pocos, de los cuales nosotros teníamos denuncias. Y empecé a organizarlo de una forma que Ricardo Gil Lavedra, que en su momento fue uno de los jueces del juicio y escribió un prólogo de un libro mío, medio en broma, medio en serio, decía, Graciela le llamaba a esto la teoría del imán. Y el imán, yo decía, bueno, si acá pongo el centro clandestino donde estas personas estuvieron, 3, 4, las que fueran. Después del otro lado busco qué testimonios tenemos de los familiares de esas personas, denunciando que esas personas habían sido secuestradas. Lo ponemos al lado de ese centro clandestino. Y del otro lado hacemos la lista de los oficiales que los sobrevivientes cuentan que estaban en el campo. Bueno, esa combinación que se multiplicó enormemente porque apareció también una cantidad de gente que saliendo del anonimato y sin que nadie los obligara, y en un momento en que todavía los militares eran fuertes como para amenazar, fueron y tuvieron el coraje de presentarse en la comisión y después más tarde en el juicio convocados por Estracera, por Julio Estracera, que fue su fiscal. Porque en definitiva, cuando se llega al punto de lo que fue el Nunca Más, el gran logro, y en esto también me parece que es importantísimo destacar la actitud del doctor Alfonsín, que nunca pretendió que sea un logro de él o un logro de un partido político, sino que sea el objetivo y el logro de todos los argentinos. Porque
la tesis de Alfonsín era que lo juzgaran el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y establecer una apelación a la Cámara Federal. Yo estaba seguro que los militares no se iban a juzgar a sí mismos y así pasó después de unos meses. Y en realidad pasó eso, es decir, la consigna frustratoria estaba de alguna manera impernándose en los papeles que manejaba el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros lo advertimos, los intimamos, pedimos que nos mandaran las actuaciones para verificar cuál era el grado de la investigación, qué cosas habían investigado. Y nos llevamos la sorpresa con que no habían investigado nada y que lo que habían hecho era juntar papeles, artículos periodísticos, fotografías, etcétera, de los hechos cometidos por la insurgencia. Cuando advertimos que tenía este sesgo, que se estaba desviando y que el propósito era distinto o se apartaba de los propósitos de los objetivos, nosotros, con la facultad que nos daba la reforma hecha al Código de Justicia Militar, asumimos la competencia, detraímos del conocimiento del Consejo Supremo el estudio y la capacidad de juzgar los hechos y nos hicimos cargo de la investigación. El desafío era monumental. No había precedentes. Nunca antes un tribunal civil había juzgado a quienes habían gobernado con el poder de la muerte. El país entero contuvo la respiración. En esa sala del Palacio de Justicia comenzaba un proceso que cambiaría para siempre el modo en que la Argentina se miraría a sí misma. 6 jueces con trayectorias diferentes, visiones políticas opuestas y un solo mandato: garantizar un juicio justo. Cuando me dijeron con qué jueces iba a compartir esa tarea, los conocía a todos y sabía de la capacidad que tenían. Así que tuve la sensación de tener una responsabilidad inédita, de tocarme, realizar un juicio realmente difícil. Pero pensé que mi experiencia de juez me iba a ayudar muchísimo. Algunos ya éramos amigos, otros no, pero se selló una especie de amistad pétrea. Ricardo Gil era gran amigo mío y D'Alessio también, y era gran amigo de Ricardo, con lo cual éramos 3 muy amigos que además teníamos el mismo perfil. Pensábamos, mejor dicho, de una manera muy parecida, porque esto no sé si se ha señalado en algún momento, se ha dicho, pero el problema es el siguiente: acá hay un tema de escolástica. Cuando nosotros tomamos este trabajo, etcétera, veníamos con una formación de dogmática penal muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que veníamos estudiando las distintas corrientes interpretativas de la ley penal argentina y íbamos tomando, nos sumábamos en debates e íbamos tomando posición respecto de la escuela alemana o la española, etcétera. Y eso se vio volcado en su trabajo en el juicio. Claro. Entonces, ¿debatían mucho? Por ejemplo, después de una sesión de... Discutíamos, sí, claro, discutíamos porque, bueno, siempre hay una mirada posible distinta.
Pero nosotros nos propusimos de entrada producir una sentencia, llegar a un veredicto en donde ese veredicto no tuviese ninguna disidencia. Es decir, que fuera un veredicto dictado por unanimidad. Yo creo que hubo una gran confianza recíproca entre los integrantes del tribunal. No hubiera sido posible llevar adelante una tarea tan compleja, de una presión tan intensa, si no hubiéramos confiado cada uno en nosotros, ¿no? De ahí viene la metáfora de los astronautas, de que como los astronautas estábamos en una nave espacial y dependíamos cada uno de lo que hiciera el otro. Así que necesariamente teníamos que dispensarnos una confianza recíproca. El gobierno argentino asumió ante los foros internacionales una cambiante actitud que se puede resumir de la siguiente manera. Primero, mientras se llevaba a cabo el proceso represivo más violento, negar la existencia de los hechos que internacionalmente se denunciaban. En una segunda etapa, que va aproximadamente de 1978 a 1981, relativizó la gravedad de los hechos y puso el acento en que la Argentina era víctima de una campaña internacional orquestada por la subversión desde el exterior. Finalmente, recién en 1981, en momentos en que la represión había disminuido cuantitativamente, el gobierno argentino comenzó a hablar en los foros internacionales de que aquí había habido una guerra no declarada. El primer testimonio que me tocaba a mí era Adriana Calvo de la Borde. Y fue un impacto impresionante. Diga su nombre completo y apellido. Adriana Calvo de la Borde. Yo iba acostada en el auto, vendada, los ojos vendados y con las manos atadas atrás. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que era inminente, no era mi primer hijo, yo sabía que estaba por nacer. Me decía que era lo mismo, que igual me iban a matar al chico, que qué me importaba. Mi beba quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo le pedía por favor que me la alcancen, que me la dejen tener conmigo. No me la alcanzaron. Lucrecia le pidió un trapo al de adelante, que cortó un trapo sucio, y con eso ataron el cordón. Y seguimos camino. Habían pasado 3 minutos. Mi beba lloraba. Yo seguía con las manos atrás. Yo seguía con los ojos vendados. No me la querían dar. Señor presidente, ese día hice la promesa que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días porque se hiciera justicia. Durante meses, la sala escuchó el dolor de cientos de víctimas. El ser violada ahí era muy corriente. Testimonios cruentos sobre lo que habían sufrido en el cautiverio al que habían sido sometidos. Cuando me introdujo allí, me taparon los ojos, me vendaron los ojos y la boca. Me amordazaron, me ataron y me tiraron sobre un escritorio o mesa, no sé, era una superficie de madera. Allí comenzaron a torturarme, es decir, me golpeaban la cara, me apretaban los pezones, me arrancaban el vello del pubis y me dijeron, esto es la aceituna del vermú, lo bueno viene después. Paulatinamente me van hundiendo la cabeza, primero por espacios reducidos de tiempo, y seguían preguntándome sobre mis actividades, que confesara conexiones subversivas, a lo cual yo me negaba. Me hundían cada vez más frecuentemente y cada vez por espacios más prolongados de tiempo,
al punto tal de, terminar por casi provocarme asfixia. Las mismas Fuerzas Armadas estaban horrorizadas. Lanusse le marcó la cancha a Videla. Fue como si su par dictatorial le dijera: no se haga el tonto, general. Se llama al estrado al señor Alejandro Agustín Lanusse. ¿Alguna vez alguna autoridad de las que entrevistó le reconoció expresamente la utilización de estos métodos clandestinos? Puede contestar. En esa oportunidad, el general Riveros pretendió poder recriminarme o retarme por mis manifestaciones públicas de repudio contra los procedimientos por la izquierda, agregando de que gracias a ellos yo vivía. Dije, hay oportunidades que es preferible no vivir, general Riveros. Además, usted no tiene jerarquía ni atribuciones para pretender indicarme a mí cómo debo proceder. Yo guardaba silencio, pero un silencio que me costaba mucho, y lo hacía en aras del bien del país y en bien de mi institución, porque hasta el día de hoy el ejército argentino es nuestro ejército y en forma muy especial digo, es mi ejército. Todo eso se bebía ya con una intensidad y bueno, así lo recibimos a punto tal que tantas veces se cambió de personal tomando el testimonio y para nosotros mismos, yo en lo personal, sin ningún tipo de dudas, era imposible volver a la casa de cada uno de nosotros de la misma manera que habíamos empezado esa tarea en la CONADEP, ¿no? Dado la crudeza, la violencia que se había vivido y también en cierta medida la impotencia. Bueno, nosotros lo que estábamos buscando era saber la verdad, que se aplique la justicia, pero también sabíamos que, por ejemplo, la aparición de Vivir con Vida y todo, más allá de sostener la esperanza de muchos familiares, para uno ya sabía que era mucho más complejo que eso se dé, más allá que se podían dar casos, ¿no? Es decir, la verdad contada, verdad probada. Y eso sí que era conmovedor. Lo que se vivió acá, yo creo que no tiene comparación, porque eran testimonios que no daban descanso a los jueces y tampoco al auditorio. Y yo creo que ninguno de nosotros fue el mismo después de este juicio, sobre todo después de haber escuchado esos hechos atroces y aberrantes. Veíamos eso y nos estremecíamos todos. Y empieza a haber una voz de demanda, de verdad y justicia, que insuflaba las peticiones y las presentaciones de las madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, hijos de víctimas de los hechos de represión. Después tuvimos la posibilidad de encontrar un fiscal de condiciones extraordinarias como Julio César Estracera, que llegó adelante en tan poco tiempo, que tomó de los casos de la CONADEP 700 casos puntuales y siguiendo el debido proceso, garantizando el derecho de defensa, pudo hacer una acusación fiscal extraordinaria, basado también en temas centrales de la justicia y la verdad. Él dice, los argentinos hemos buscado la pacificación a través de la violencia y fracasamos, hemos buscado la pacificación a través del olvido y fracasamos. Esta es la oportunidad, ya dirigiéndose a los jueces frente a los imputados, esta es la oportunidad de encontrar la pacificación, pero ya no por la violencia y el olvido, sino por la verdad y la justicia. La labor de la Fiscalía, porque acá hubo una innovación que nosotros nos inclinamos por un proceso marcadamente acusatorio, en el cual la Fiscalía tomó sobre sus espaldas la responsabilidad de probar y tuvo una labor fantástica. Si esto no hubiera pasado, probablemente el juicio no hubiera ocurrido. En fin, toda una serie de circunstancias afortunadas que luego se fueron eslabonando una tras de otra para poder posibilitarla. Julio Estracera fue la persona
indicada para ese cargo, tanto para la investigación, que fue lo que le permitió llevar a juicio 700, 800 casos, no recuerdo ahora bien, como para manejar la parte acusadora de la sentencia, ¿no? No sé si quiere ya entrar en el juicio, pero en el juicio la labor, y digo respecto de la pregunta que me hizo de los fiscales, en el juicio la labor de Julio Estracera y también de Luis Moreno Campo fue fantástica. Pero Julio Estracera tenía una personalidad fantástica, una personalidad muy fuerte, y discutía con las defensas. En cuanto él advertía que el tribunal no lo estaba mirando, los manejaba de igual a igual a ellos. Ellos trataban de ponerlo nervioso a Julio, y Julio Estracera le respondía con la misma manera. Hasta llegó a hacerle gestos difíciles de reproducir, ¿no? Tras décadas de violencia y el horror de la última dictadura militar, finalmente la justicia argentina hablaría a la población con su sentencia. El 9 se leía la sentencia y nos costó terminar hasta la noche del sábado ese la sentencia, y nos quedaron las penas para el domingo. Nos reunimos temprano en la Cámara, en la sala de audiencias donde discutíamos todo. Y bueno, ahí hubo mucha discusión, pero queríamos a toda costa que fuera unánime la decisión. Señores jueces, tal como es aceptado sin reservas por el orden jurídico internacional, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla, al almirante Emilio Eduardo Macera, a la pena de prisión perpetua al teniente general Roberto Eduardo Viola, 17 años de prisión, al almirante Lambruschini, 8 años de prisión, Agosti, 4 años y 6 meses de prisión, absolviendo de culpa y cargo al brigadier general Omar Domingo Rubens Grafinia, general Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya, general Basilio Arturo Ignacio Lamidoso. En ese caso era más fácil pedir perpetuas para todos. Pero los últimos comandantes y Grafinia de la segunda de la segunda junta no tenían hechos. Si bien hubo algún desacuerdo con algunas penas, en general, en líneas generales, todas las penas propuestas se ajustaban absolutamente a los máximos y mínimos, a estar entre los máximos y los mínimos marcados por la ley. Pero, sin ninguna duda, hubieron, del primer proyecto de penas que nos habíamos fijado, hubo alguna que otra discusión, porque algunos de los jueces, que ustedes ya lo deben tener bien anotado, querían penas un poco más severas. Tenía mucho más fuerza una decisión unánime. Y si uno de los 6 ponía un argumento durísimo en contra de la sentencia, qué sé yo, perdía mucho valor. Bueno, al fin yo transigí en menos penas que
habría querido. Pero, bueno, así que ahí está la anécdota de la servilleta en Manchero. Terminamos aquí yo disiento con la memoria de Gil Lavedra. A ver. Porque Gil Lavedra dice que salimos de tribunales sin tener las penas ya decididas. Y yo digo que sí, que ya estaban decididas. Y fuimos a Banchero y empezamos a hablar de las penas de nuevo. Y Arlañán agarró una servilleta y puso las penas que habíamos fijado en la sala de audiencias. Perdón, la sala de audiencias no, en la sala de donde discutíamos. Y puso las penas y pidió la firma y firmamos todos. Y se acabó la discusión. Estaba todo resuelto y a alguien se le ocurre que quiere hacer una acotación sobre la cuestión. Yo agarré una servilleta, escribí rápidamente la decisión que teníamos cada uno de nosotros y que conformaba el veredicto y le dije, firmen acá. Acá no se modifica absolutamente nada. Lo que tenemos que resolver está resuelto. Acá vinimos a comer una pizza. Los 42 años de democracia, la no impunidad de los golpes militares, el sometimiento de las cabecillas de los militares al juicio civil. Nos visitó en una oportunidad el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Juan Carlos Pugliese, y nos dijo, entre otras cosas, ¿no? que cuando él vio que el secretario decía señores de pie y los comandantes militares se pararon ante nosotros, dijo, la democracia está ganada. Que hicimos justicia, que pudimos darle alguna reparación a las víctimas, que pudimos también ayudar a que la democracia pudiera comenzar a edificarse sobre la base del Estado de Derecho, del imperio de la ley, que hicimos lo que nos correspondía hacer, que fue juzgar de acuerdo a la ley. Una justicia humana y pasible de todas las críticas que cualquiera en uso de sus derechos de opinión pueda realizar. Y este fue el gran triunfo de Alfonsín para mí. El gran triunfo porque tenemos una democracia realmente saludable, fuerte, respetada, en fin, en donde las libertades esenciales están cubiertas, están protegidas, los derechos fundamentales, en fin, esto es el gran triunfo que deberíamos pensar que celebramos a los 40 años. Firmado León Carlos Arlañán, Andrés D'Alessio, Jorge Edwin Torlasco, Jorge Alejandro Valerga Araos, Guillermo Ledesma, Ricardo Rodolfo Gil Lavedra. Se da por terminado el acto.